Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, un tema que tiene que ver con un beneficio previsional, un tipo de pensión que lamentablemente las personas no lo manejan muy bien o han escuchado muy poco de ello, y se llama pensiones de invalidez. ¿Han escuchado hablar de la pensión de invalidez? Ya. Este es un beneficio al que tienen derecho todos los afiliados de una AFP y que han sido declarados inválidos mediante algún dictamen de las comisiones médicas, que dependen obviamente de las AFP. Entonces, un beneficio que tienen las personas que han quedado inválidos y que han perdido alguna capacidad de su cuerpo, de su mente, para poder generar ingresos económicos. Bien, para que esto sea más fácil y más didáctico, vamos a decirlo de la siguiente manera. Vamos a hacer un pequeño gráfico de esta forma y vamos a decir que hay tres tipos de invalidez. La primera invalidez que va de 0 a 49%. La segunda invalidez está ubicada entre un 50% y 2/3, es decir, 66,6% hacia arriba, y acá le vamos a poner para que sea menor, 66,5%. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces aquí vamos a poner un monito que nos va a indicar que esta pensión, ese grado de invalidez, se pueden ver los tres modelos, las tres formas. Entre 0 y 49% la persona está inválida. Es declarada inválida en un 30%, en un 20%, pero no da derecho a pago. Esta invalidez, en este porcentaje inferior a un 50%, no da derecho a pago. O sea, la persona está inválida, pero menor de un 50%. Invalidez menor de un 50%, no hay pago. ¿Estamos claros? Ya. ¿Qué implicancia tiene que si una persona va a una AFP o se siente enfermo y el médico lo ha declarado inválido, le dice ya, vaya y preséntese a la comisión, y la comisión médica determina que esta persona tiene menos de un 50%? La implicancia que tiene es la siguiente, y es muy seria. Si esta persona pide una licencia médica en función de esa invalidez, no se la van a pagar. Le van a pagar todas las enfermedades que pueda tener alrededor de esa enfermedad declarada inválida, pero sobre lo ya declarado inválido no hay licencia médica. ¿Está claro? No hay licencia médica sobre lo que ya está declarado inválido. ¿Por qué? Porque las licencias médicas son para personas recuperables. Tan sencillo como eso, las licencias médicas son para personas recuperables. Normalmente se habla de hasta 24 meses, hasta 2 años de licencia médica que la persona puede tener. Después de ese tiempo ya se empieza a estimar que no tiene recuperabilidad. Entonces, este tramo entre 0 y 49% lo pueden declarar inválido, pero sin derecho a pago. Sin derecho a pago. Y la implicancia que tiene, vuelvo a insistir, es que podría quedar sin licencia médica sobre lo que quede inválido. Si la persona, en este caso, tiene una invalidez en el segundo tramo, tiene una invalidez igual o superior a un 50%, pero menor a 2/3, la vamos a llamar una invalidez parcial. Invalidez parcial. Y a la otra pongámosle el nombre de inmediato y la vamos a llamar, la que es sobre 2/3, la vamos a llamar invalidez total. Tenemos estos tres tramos que son ya
veo que están claramente definidos para todos, ¿no es cierto? Sobre 2/3. Cuando una persona es declarada inválida, pensemos en un ejemplo claro, cuando es declarada inválida total, ¿cómo vamos a pagar la pensión? Viene la parte de Lucas, o sea, ¿cómo se financia esto? Yo diría que las mejores pensiones del 3.500, las mejores pensiones son aquellas que están dadas por la invalidez y la sobrevivencia. Porque este tipo de pensiones están hechas sobre el promedio de rentas que ha tenido la persona. Promedio de renta, no de lo que tiene acumulado. Ejemplo, un joven de 25 años, 30 años, 40 años, que se accidente, ni de lo que era una micro, un choque que no sea laboral, por supuesto, puede quedar inválido. Cualquiera de nosotros saliendo de acá podemos encontrarnos con un camión, un golpe, no sé, algo falle en nuestro cuerpo, un derrame, vaya a ser con lo que puede suceder. Cualquiera de esas personas está cubierta, y si es una persona joven, obviamente tiene un capital muy pequeño, muy poco acumulado. Para eso opera lo que se llama el SIS. ¿Qué es el SIS? Es el seguro de invalidez y sobrevivencia. El SIS. ¿Ok? ¿Cómo va a operar esto? Si una persona está declarada inválida total o se siente enfermo, ¿no es cierto?, y concurre a toda la parte administrativa de ir a las comisiones médicas, ir al médico propiamente tal, se emite el dictamen y lo declara inválido con un 70%. Hombre joven o mujer joven, ¿cómo le vamos a pagar? Opera el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es lo que llamamos el SIS. Bien, como hemos dicho anteriormente, vamos a calcular de alguna manera la pensión de invalidez de una persona. Hombre 40 años, tiene una invalidez de un 70%, tiene un promedio de sueldos de 700.000 pesos, y tiene en la cuenta de capitalización individual 5 millones de pesos. ¿Cómo le vamos a pagar en función de los 5 millones de pesos? Entonces, lo primero que se hace es tomar el promedio de rentas. El promedio de renta de los 120 meses, los últimos 10 años, anteriores, ¿no es cierto?, a la solicitud de pensión. Anteriores a la solicitud de pensión, los últimos 10 años. Y se calcula el promedio que tenga esta persona. De este promedio, vamos a calcular el 70%. Y esa va a ser su pensión. El 70% del promedio. ¿Está claro? Ya. Entonces aquí podemos deducir que la pensión de este hombre de 40 años, ¿no es cierto?, que tuvo una invalidez total, la pensión va a ser de 7 por 7, 490.000 pesos de pensión. Vitalicia. De por vida. Es el cálculo estimado que hay. 490.000 pesos de pensión. A esto postula una persona que tenga una invalidez total. Si es una pensión parcial, se va a llamar invalidez parcial transitoria. Durante 3 años se le va a pagar el 50% de esto, ya que son 245.000 pesos, que es el 50%. Durante 3 años. Antes que al cabo de los 3 años, ¿no es cierto?, se viene una reevaluación para que sea un dictamen ejecutariado total. ¿Ya? Y ahí se va a definir si se mantiene como parcial o puede agravarse la persona y puede ser declarado total, o puede que hasta se mejore. Si se mejora, se acaba la pensión, vuelve a trabajar, obviamente, porque ya no está inválido, vuelve a trabajar. ¿Cómo calculamos entonces
¿Cómo le vamos a pagar a este hombre? Tiene 5 millones de pesos. Vamos a hacer un cálculo bien brutito para que tengamos la idea solamente. Vamos a decir que este hombre tiene 40 años de edad, tiene una expectativa de vida hasta los 82 años. Podemos calcular fácilmente cuántos son los meses de vida que debe tener esta persona para generar el capital que esta persona vaya a tener. Para calcular entonces cuál va a ser la pensión de este hombre y cuál va a ser el capital que vamos a requerir, se va a determinar así en forma muy gruesa, muy genérica, que 490.000 pesos hay que pagarle a este cabero, ¿no es cierto? ¿Durante cuánto tiempo? Entre los 40 y los 82 años de expectativa de vida que tiene aproximadamente, van a ser 504 meses. Por 490.000 pesos, vamos a requerir un capital de aproximadamente, ahí lo tengo, 246 millones de pesos. Aproximadamente, 246 millones. ¿Cuánto tiene él? 5 millones. 5 millones de pesos. ¿Cuánto falta de capital? 241 millones de pesos. Si mi cálculo no falla, deberían faltar 241 millones de pesos. ¿Ok? Aquí aparece el SIS, el seguro de invalidez. Entonces, la AFP, que es la que debiera pagar esto, pero como tiene convenio con las compañías de seguros, la compañía de seguros con la cual tiene convenio, hace lo que se llama el aporte adicional. El aporte adicional. El aporte adicional, esto es lo que está faltando, 241 millones de pesos. Pero no lo va a poner todo. Porque se calcula y se determina que va a tener un capital inicial hoy día, pero esta plata va a tener generar ingresos económicos en la AFP, va a generar rentabilidad de alguna manera. Por tanto, nos va a poner 200 millones. 200 millones más los 5 millones que tiene acumulado, se va a quedar con una prima o un capital de 205 millones de pesos. ¿Ok? Y con ese capital la persona va a poder postular a renta vitalicia inmediata, dejar el capital en retiro programado o contratar una renta temporal con renta vitalicia diferida. Esto es, a grosso modo, lo que significa una pensión de invalidez, dentro de los rangos que hay, ¿no es cierto?, y que determina la ley. Hemos hablado de cómo se calcula la pensión aproximadamente, pero un detalle importante, hay que estar al día con el seguro que paga, en este caso, hoy día, actualmente lo paga el empleador, para que opere el sistema del aporte adicional. Porque si no está pagado el seguro, no hay aporte adicional. Por tanto, si no hubiese aporte adicional, la persona se pensionaría solamente con lo que tiene acumulado, sus 5 millones de pesos. ¿Estamos claros? Consejo, nunca, pero nunca haga un trámite de invalidez si no está seguro que tiene un buen promedio de rentas. ¿Ok? O que tenga además pagado el seguro. Son esas dos cosas súper importantes. Tener un buen promedio de renta, ¿no es cierto?, y además tener pagado el SIS. Y con eso lograría tener una pensión bastante interesante, por lo menos, ¿no es cierto?, respecto de lo que sería, por ejemplo, una pensión de vejez. Por eso dije desde el comienzo que las pensiones de invalidez, en términos económicos, y las de sobrevivencia son bastante mejores que las de vejez normal. ¿Alguna duda? Perfecto.